¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con un tema nuevo correspondiente a la unidad número 2 llamado método gráfico. Este método lo voy a ver en una forma visual, tal y como si estuviéramos con ustedes en clase. Voy a hacer el video y se los voy a proporcionar, tomando en cuenta que ya vimos lo que era una función, una ecuación, y ya vimos cómo hacer el lugar geométrico de una función matemática. Bueno, pues empecemos con el método gráfico. Para esto vamos a aplicarlo a un problema de programación lineal, en la cual consiste en minimizar 100x1 más 200x2 sujeto a x1 mayor o igual a 20, x2 mayor o igual a 30, 60x1 más 80x2 menor o igual a 4800 y 60x1 más 50x2 mayor o igual a 3000. Y la condición de no negatividad, que todas las variables de decisión tienen que ser mayores o iguales a 0. Si se dan cuenta, he incluido antes de un paréntesis un número. Ese número es un identificador de ecuación, tal y como lo utiliza el programa Lingo o el programa Lindo o Lingo. Los dos son muy similares, son de la misma empresa, lo único es que Lingo está diseñado para programar, lo cual es más potente. Bueno, este modelo de programación lineal lo vamos a resolver en forma gráfica. Entonces, para eso, en primer lugar, tenemos que colocar nuestros ejes cartesianos, el eje, en este caso XY, pero que nos corresponden a nosotros a la variable x1, que lo voy a manejar como en el eje X, y la variable x2, que lo voy a manejar en el eje Y. También se podía haber manejado en forma diferente. Una vez que ya tenemos los ejes, voy a definir nuestra escala de valores, que lo estoy manejando de 10 a 100. Eso es correspondiente a los valores que tenemos dentro del modelo de programación lineal. Cabe hacer mención que pueden estar cambiando de acuerdo a los valores de la formulación. Ya tenemos ahí nuestra escala establecida. Bueno, vamos a empezar a graficar cada una de nuestras ecuaciones. Aquí las ecuaciones que se van a graficar son las ecuaciones restrictivas, que tenemos 4. 3 que son del tipo mayor o igual y una que es del tipo menor o igual. Cabe hacer la aclaración que cuando se estén graficando se deben de tratar como una igualdad, y posteriormente el símbolo de mayor igual o de menor igual lo trataremos como una zona de influencia en la cual abarca una determinada función. Acuérdense que ahorita le estamos llamando función porque no conocemos estos valores de las incógnitas. Bueno, procederemos a graficar la ecuación número 2 correspondiente a x1 mayor o igual a x2. Acuérdense que les mencioné que este eje de las x es el valor de x1 y aquí en el eje de las y es nuestro valor x2. Como nomás tenemos un solo valor y no hay ningún valor correspondiente a x2 en esta ecuación, entonces voy a graficar x1 igual a 20, aquí tenemos 20, y para el valor de x2 que no tiene, este valor se mantiene constante, es decir, 20, y ponemos una línea vertical hacia la parte superior. Acuérdense que la condición de no negatividad nos restringe solamente a estar trabajando dentro del primer cuadrante, que es donde corresponde que x1 es mayor que 0 y x2 también mayor que 0. En el cuadrante 2, x1 es menor que 0 y x2 es mayor que 0.
En el cuadrante 3 ambos son negativos y en el cuadrante 4 x1 es positivo y x2 es negativo. Entonces toda la solución se va a dar en el primer cuadrante. Bueno, graficamos esa ecuación, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Entonces ya tenemos para un valor de x1 igual a 20, no importa el valor de x2. Ahora, acuérdense que esto es como si fuera una igualdad. Ahora, ¿qué hacemos con este símbolo de mayor o igual? Bueno, este símbolo de mayor o igual nos va a servir para determinar la zona de influencia. Es decir, cuando hablamos de igualdad, todos los puntos que caen sobre la línea van a estar contenidos en la ecuación. Pero en ese caso, cuando hablamos de mayor o igual, eso significa que el valor de x1 puede valer 21, 22, 23, 50, 60, 100, etc. Es decir, el valor de esta variable que acabo de colocar en forma gráfica puede tomar valores mayores a 20. Entonces, por lo tanto, la zona de influencia va a ir hacia este lado. ¿De acuerdo? Para x1. De la misma manera, vamos a graficar para x2. A ver, aquí tenemos x2 mayor o igual a 30. Entonces lo tomamos como una igualdad, x2 es igual a 30. Entonces acuérdense que esto sería aquí x2 y aquí este es el valor de x1. Entonces para el valor de x2 que vale 30, aquí sería el valor de 30, trazamos una línea. En ese caso no importa el valor de x1, x2 siempre se va a mantener constante. Entonces, es decir, si no nos importa el valor de x1, entonces la línea va a ser una línea horizontal en el punto de x2 es igual a 30. Aquí la tenemos. Esto es una igualdad, es la ecuación restrictiva número 3, tal y como la tenemos acá. Y ahora, esta también es del tipo mayor o igual. Eso significa que x2 puede tomar valores de 40, 50, 75, etc. Es decir, la zona de influencia que va a estar determinada por el símbolo de la desigualdad va a ser hacia arriba, tal y como podemos apreciarla en la gráfica. Bueno, ya tenemos hasta el momento dos ecuaciones restrictivas graficadas. Graficaremos ahora la número 4. En clases pasadas vimos cómo encontrar el lugar geométrico de una función. Entonces, para eso ustedes pueden hacerlo en forma tabular y luego, una vez que ya tengan la tabulación, graficar esos puntos y unirlos dentro de la gráfica. O bien, encontrar dos puntos dentro de la gráfica para unir estos dos puntos. Estos dos métodos los vimos en clase pasada. Si utilizo yo el método número 2 y digo, si x1 vale 0, en este caso, x1 vale 0, 60 por 0 nos da 0. Entonces 80x2 es igual a 4800. Este 80 está multiplicando y entonces al pasarlo al segundo miembro va a pasar dividiendo. 4800 entre 80 nos da 60. Entonces tenemos para un valor de x2 60, que sería este punto que estoy aquí teniendo. Y lo mismo hago cuando x2 es igual a 0. Si x2 vale 0, 0 por 80 nos da 0. Entonces nos queda 60x1 menor o igual a 4800. 60 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Si dividimos 4800 entre 60, esto nos da un valor de 80. ¿Sí? Entonces sería un valor de 80. Graficamos esos dos puntos, este punto con este punto, y obtendríamos la siguiente línea recta. Acuérdense que ustedes pueden hacerlo por tabulación. Ahora aquí lo importante es este símbolo. Ahora el símbolo es de menor o igual. Eso significa que ahora vamos a tener que evaluar un punto. Tenemos dos zonas de influencia para esta línea recta.
una que es hacia arriba y la otra que es hacia abajo. Si supongo cualquier punto hacia arriba y lo estoy acá y no se cumple la desigualdad, es que la zona de influencia que estoy indicando no es la adecuada y sería en sentido contrario. Claro que la forma más fácil de evaluar es cuando x1 vale 0 y x2 vale 0, es decir, este punto. Este punto que estaríamos hablando que estoy pensando que mi zona de influencia es hacia abajo. Entonces, si tuvimos 60 por 0 sería 0, 80 por 0, 0. 0 es menor o igual a 4800, sí, sí es correcto. Entonces, por lo tanto, hacia acá abajo es nuestra zona de influencia para la ecuación número 4. Lo que nos quedaría hacia acá nuestras flechas. Acuérdense que esas flechitas nos están indicando nuestra zona de influencia. Vamos a hacer lo mismo para la ecuación número 5. Haciendo lo mismo y graficando, tenemos esta línea recta que en x1 vale 50 y en x2 vale 60. La zona de influencia es mayor o igual. Acuérdense que hace un momento les dije que para poder evaluar esta zona de influencia se tiene que dar un punto arbitrario. El punto arbitrario que supuse el anterior es el 0,0. 0 para x1 y 0 para x2. Si multiplicamos 0 por 60 nos da 0. 50 por 60 nos da 0. 0 más 0 nos da 0. 0 es mayor que 3000. No es correcto, es menor. Por lo tanto, la zona de influencia que estaba yo suponiendo que era hacia abajo no se cumplió. Luego entonces, su zona de influencia es hacia arriba, tal y como nos muestran estas dos flechitas. Hasta el momento tenemos graficadas las 4 ecuaciones restrictivas. Si podemos darnos cuenta, existen varias zonas dentro del cuadrante número 1. Zonas que van a ser abiertas como esta. Si son 3 zonas abiertas. Y zonas que están cerradas. Que son estas que estoy hablando hacia acá. Entonces tenemos 3 zonas abiertas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 zonas cerradas. Como la solución que esperamos tener es una respuesta única, por lo tanto lo que nos interesa son las regiones cerradas, que son precisamente algunas de estas 7 regiones. Una está acotada por ese rectángulo, ese 2 por ese cuadrilátero, así cada una de estas zonas. Este 5 la puse fuera, pero este va dentro de este pequeño recuadro. Entonces tenemos 7 zonas cerradas, de las cuales solamente una cumple con la zona de influencia de todas las ecuaciones restrictivas. Por ejemplo, vamos a suponer que pienso que es la zona número 1, que está cumpliendo con todas las zonas. Entonces, si vemos la zona número 1 o esta área cerrada, no cumple para esta ecuación, porque su zona de influencia es hacia allá, hacia la derecha. Por lo tanto, esta quedaría descartada. Lo mismo hacemos con la número 2. La número 2 sí cumple con esta ecuación, con la verde, pero no cumple con la azul, que va hacia allá su zona de influencia, tal y como aparecen acá. Por lo tanto, esta también quedaría desechada. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy pensando que es la zona número 7. La 7 cumple para esa ecuación, que su zona de influencia es hacia acá, hacia cualquier valor es correcto. Cumple con esta morada, que también su zona de influencia es hacia acá, pero no cumple con la verde, que su zona de influencia es hacia acá. Es decir, cumple con 3. Esta sí que es hacia abajo, esta hacia arriba y esta a la derecha, pero no cumple con esta que es verde.
Entonces, por lo tanto, la única zona que cumple con todas las condiciones de la zona de influencia es la número 6. Verifiquemos. Para el azul, su zona de influencia es hacia acá. Entonces, por lo tanto, cualquier punto dentro de esta zona cumple con esa ecuación. Para la verde, que es la ecuación número 3, cualquier punto por encima de esa zona verde cumple con la ecuación número 3. Entonces también está cumpliendo esta zona. Veamos con esta café, con la marrón. La marrón, su zona de influencia es hacia abajo. Entonces, por lo tanto, cualquier punto que esté por abajo de esa línea va a cumplir con la ecuación restrictiva marrón. Y por último, esta morada también está cumpliendo su zona de influencia, porque cualquier punto por encima de esta zona, tal y como aparecen esas zonas, esas flechas verdes moradas que nos indican zona de influencia, también están cumpliendo. A esta es un polígono, es decir, un polígono que está cerrado, se le conoce con el nombre de polígono de soluciones factibles. Si lo hechuramos o lo sombreamos, ese sería la zona en la cual va a estar mi solución óptima. ¿Sí? Dense cuenta que es una zona que debe estar acotada. Y precisamente aquí podemos encontrar varios puntos extremos. Aquí sería 1, 2, 3, 4 puntos extremos. Son 4 puntos extremos dentro del polígono de soluciones factibles. La solución óptima factible va a encontrarse dentro de alguno de esos puntos. Entonces, ¿cómo le llamamos al polígono de soluciones factibles? Es un polígono cerrado en la cual cumple con todas las condiciones de las restricciones o de las ecuaciones restrictivas y de la condición de no negatividad. Es decir, que cumple prácticamente con todas estas condiciones. A eso le llamamos un polígono de soluciones factibles. Y si se dan cuenta, hasta el momento no hemos utilizado la función objetivo. Pues bien, esta función objetivo nos van a servir para poder determinar cuál es la mejor solución. Por cierto, el número de puntos que caen dentro de este polígono de soluciones factibles es infinito, es muy grande. Cuando hablamos de soluciones, solamente hablamos de las soluciones que son los puntos extremos, pero cualquier punto dentro de esta zona de polígono de soluciones factibles es un punto que cumple con todas las ecuaciones restrictivas. Ahora, para poder determinar entonces la solución óptima, necesitamos hacer uso de nuestra función objetivo. Entonces, para esto, a la función objetivo le voy a dar un valor arbitrario de x0. Cualquiera, puede ser 1000, 5000, 10.000, 10000, el que ustedes indiquen, siempre y cuando sea adecuado a los valores que estemos teniendo. Entonces, al darle un valor a la función objetivo, en este caso le estoy dando un valor de 5000. Acuérdense, aquí tenemos la función objetivo es minimizar x0 igual a 100x1 por 200, más 200x2, aquí lo tenemos, y el valor de x0, que se lo estoy dando en forma arbitraria, le estoy dando un valor de 5000. Si lo graficamos al igual que las ecuaciones 4 y 5, podemos ver que la ecuación que estoy colocando aquí con línea punteada es la ecuación correspondiente a esta función objetivo. Ahora, pero este es un valor arbitrario que está fuera inclusive del polígono de soluciones factibles. Bueno, la solución óptima se va a obtener trasladando esta línea, se va a trasladar hacia puntos dentro del polígono de soluciones factibles y se traslada en forma paralela. Si el problema es de maximizar, cualquier incremento
de este valor para la variable x0 va a cumplir con el polígono de solución, es decir, que si traslado esa línea hacia acá arriba en el polígono, el primer punto que va a encontrar aquí es este. El segundo, a ver, vamos a ver, el primero sería ese, el segundo sería acá, tercero este, y el cuarto ese punto. Cuando hablamos de minimizar, entonces el primer punto que toque del polígono de soluciones factibles es nuestra solución óptima factible. Si el problema fuera de maximizar, sería el último punto. Entre más se traslade hacia arriba, más se incrementa el valor de x0. Entonces, por lo tanto, el primer punto es el que minimiza todo el valor de la función objetivo, cumpliendo con estas restricciones. Por lo tanto, a este punto se le llama solución óptima factible, que si lo vemos en forma gráfica, sería un valor de 25 para x1 y un valor de 30 para x2. Ahora bien, ¿cómo podemos saber con exactitud cuál es el valor de x0? Lo único que tenemos que hacer es sustituir x1 igual a 25 y x2 igual a 30 en la función objetivo original. Efectuar las operaciones y con eso nos da el valor de la función objetivo. En ese caso nos da 100 por 25 más 20 por 30, que son estos valores de x1 y x2, dándonos en total una solución óptima de 8550. Ahora, se llama solución óptima porque es la mejor solución y factible porque cumple con todas las ecuaciones restrictivas de nuestro modelo de programación lineal. Bueno, por mi parte es todo. Espero que haya comprendido este ejercicio mediante lo que es el método gráfico. Hay muchos paquetes que nos dan el método gráfico. Uno de ellos es el WinUSB, que ya les pedí que instalaran dentro de su máquina. Otro de los paquetes que pueden utilizar es el GeoGebra, que también existe una aplicación para Android y también la pueden encontrar en páginas para Windows. No sé si para iOS también lo tengan. Entonces lo único que hay que hacer es practicar esto dentro de esa paquetería o bien bajar GeoGebra para que aprendan cómo utilizar ese método gráfico. Cabe hacer mención que este método gráfico está muy limitado, puesto que solamente nos sirve para encontrar la solución a modelos que tienen dos variables de decisión, tal y como fue este caso. Para modelos más complejos de 3 o más variables de decisión, pues no vamos a poder utilizarlo. Pero sí nos da un buen concepto de lo que es precisamente un polígono de soluciones, qué es una solución óptima, a qué le llamamos una solución factible, qué es una zona de influencia para una ecuación restrictiva, y nos da idea de cómo se comporta la solución cuando es de minimizar o cuando es de maximizar. Aquí, si el problema hubiera sido de maximizar las utilidades, entonces el punto, este sería el punto de máximas utilidades. Acuérdense que hacia abajo es minimizar, el primer punto es minimizar y el último punto es de maximizar. Si consideraron por aquí un valor muy grande y la gráfica de la función óptima le queda por acá, entonces había que disminuir. Entre más disminuyan, el último valor que toque sería la solución óptima factible. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero que tomen sus notas dentro de lo que es las clases, puesto que esta clase la van a hacer ustedes en para su conocimiento y aplicarlo en algunos de los ejercicios que hemos visto. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.